Mujer millonaria invita a un sirviente negro a una fiesta para humillarlo, pero él llega luciendo guapo. Con la intención de avergonzarlo, ella lo incluye en un evento de la alta sociedad. Su impresionante apariencia llama la atención y cambia la dinámica de la noche de maneras inimaginables. Y si aprecias a tu familia y amas historias como esta, no olvides suscribirte a nuestro canal y evitar 10 años de mala suerte. Los pisos de mármol de la mansión de Elizabeth Warner en Manhattan resonaban con el tintineo de las copas de champán y las risas superficiales. En la sala de estar principal, decorada con obras de arte que valen más que los ingresos de toda la vida de la mayoría de las personas, Elizabeth estaba sentada en un sofá victoriano, rodeada de un círculo de amigos igualmente ricos. Sus dedos perfectamente cuidados rodeaban una copa de cristal mientras se dirigía a su audiencia. Simplemente no creerán lo que he hecho, anunció Elizabeth. Sus labios rojos se curvaron en lo que podría confundirse con una sonrisa, pero que no llegó a sus ojos. He invitado a Marcus, el encargado de mi casa, a la gala metropolitana. Hizo una pausa para causar efecto, observando cómo las expresiones de sus amigas cambiaban de la confusión a la diversión. Sarah Vanderbilt, que llevaba un collar que podría financiar una pequeña nación, se inclinó hacia adelante. ¿El encargado de tu casa? ¿Pero por qué harías eso? Oh, ya sabes, Elizabeth agitó la mano con desdén, pensé que podría ser educativo para él. Esta gente necesita entender su lugar en el mundo. El grupo a su alrededor se rió entre dientes, pero Regina Thompson, la mayor de ellos, frunció ligeramente el ceño. Mientras Elizabeth continuaba detallando sus planes para la gala, Marcus estaba limpiando en la habitación adyacente, escuchando cada palabra a través de la puerta parcialmente abierta. Sus movimientos se mantuvieron firmes y profesionales, pero su mandíbula se tensó imperceptiblemente. A los 42 años, Marcus había pasado 2 décadas administrando hogares para los ricos, y Elizabeth Warner estaba lejos de ser la primera empleadora que había tratado de menospreciarlo. Más tarde esa noche, Marcus regresó a su modesto apartamento en Queens. El espacio era pequeño pero estaba impecablemente organizado, lo que reflejaba la misma atención al detalle que ponía en su trabajo. Se paró frente a su ventana, mirando las luces de la ciudad, su reflejo se superponía a la vista. Sus rasgos eran afilados, dignos, y su postura hablaba de alguien que se comportaba con gracia natural. Sacó su teléfono e hizo una llamada. ¿S.R. Chen? Sí, soy Marcus. Necesitaré ese traje del que hablamos después de todo. Hizo una pausa, escuchando. Sí, todo el trabajo. ¿Entiendo el costo? Al día siguiente, Marcus visitó Chen's Bespoke Tailoring, una pequeña tienda escondida en una calle tranquila de Chinatown. El señor Chen, un sastre de tercera generación, tomó sus medidas con precisión practicada. ¿Quieres algo que llame la atención, no?, preguntó el hombre mayor, con sus ojos conocedores. Quiero algo que hable por sí solo, respondió Marcus, deteniéndose mientras el señor Chen trabajaba. Durante la semana siguiente, el traje tomó forma. La tela era de un tono inusual de azul medianoche que parecía cambiar bajo diferentes luces. El corte era clásico pero con sutiles toques modernos que lo elevaban más allá de lo ordinario. Cuando Marcus se lo probó para la prueba final, incluso el señor Chen asintió con la cabeza en señal de aprobación. La noche de la gala llegó. La gran entrada del Museo Metropolitano de Arte estaba iluminada con focos y un flujo constante de autos negros depositó a la élite de Nueva York sobre la alfombra roja. Elizabeth llegó temprano, manteniendo la corte en lo alto de las escaleras con un vestido de diseñador que costó más que el salario anual de Marcus. Cuando Marcus apareció al pie de las escaleras, las conversaciones se detuvieron. Su traje reflejaba la luz de una añera que hacía parecer que llevaba una tela de estrellas. Pero no era solo el traje, era como lo llevaba. Subió las escaleras con una facilidad que hacía parecer que había asistido a tales eventos toda su vida. ¿Quién es?, susurró una columnista de Sociedad a su acompañante. Es el gerente de la casa de Elizabeth Warner, respondió otro invitado, reconociéndolo en su rostro. Su gerente de la casa es... ¿Anna Herr? Los susurros se extendieron entre la multitud como ondas en un estanque. Elizabeth, que observaba desde arriba, sintió que su sonrisa confiada se congelaba en su rostro. No era así como se suponía que debía ser.
Se suponía que Marcus debía verse fuera de lugar, incómodo, un objeto de sutil ridículo. En cambio, estaba atrayendo miradas de admiración y murmullos curiosos. Marcus llegó a lo alto de las escaleras, asintió cortésmente a Elizabeth y procedió a entrar en la gala. La noche era joven y el verdadero drama aún estaba por desarrollarse. Las piezas estaban en su lugar, pero nadie, ni siquiera Elizabeth, podía predecir cómo esta noche transformaría sus vidas. El gran salón de baile de la gala metropolitana bullía de actividad mientras Elizabeth intentaba mantener la compostura. Se colocó deliberadamente lejos de Marcus, participando en animadas conversaciones con miembros de la junta y miembros de la alta sociedad, pero sus ojos seguían moviéndose hacia donde él estaba. Elizabeth, cariño, se acercó Miranda Ashworth, sus tacones de diseñador haciendo clic contra el piso de mármol. ¿Quién es ese hombre fascinante del que todos hablan? Escuché que trabaja para ti, dijo Miranda con un interés genuino que hizo que la sonrisa de Elizabeth se tensara. Oh, es solo Marcus, el encargado de mi casa, respondió Elizabeth, enfatizando solo, con un ligero tono de sarcasmo. Pensé que sería caritativo incluirlo esta noche. Pero Miranda ya no escuchaba. Su atención se había desplazado hacia Marcus, quien estaba enfrascado en una discusión reflexiva con James Whitmore, un destacado curador de arte. Marcus hablaba con conocimiento y perspicacia sobre la última exhibición del museo, sus gestos medidos y elegantes. Parece notablemente versado en arte contemporáneo, observó Miranda, más para sí misma que para Elizabeth. A los 45 años, Miranda se había cansado de las conversaciones superficiales que dominaban estos eventos. Había algo refrescantemente auténtico en la presencia de Marcus. Elizabeth observó cómo más invitados gravitaban hacia Marcus. Tenía una manera fácil de escuchar, de hacer que las personas se sintieran escuchadas. Era una habilidad que ella nunca había experimentado. Debo decir, Elizabeth, Bernard Crawford, un notorio crítico social, se acercó a ella. Su pajarita estaba ligeramente torcida, pero sus ojos eran agudos. Es bastante interesante que hayas invitado a tu administrador de la casa esta noche. ¿Qué provocó este repentino estallido de inclusión? La pregunta quedó flotando en el aire como humo. Varias conversaciones cercanas se silenciaron cuando la gente se dio vuelta para escuchar su respuesta. Elizabeth sintió que el calor subía a sus mejillas. Bueno, yo creo en reconocer el buen servicio, tropezó con sus palabras, consciente de lo huecas que sonaban. ¿Buen servicio? Las cejas de Bernard se levantaron. ¿De eso se trata? ¿De reconocimiento del servicio? Su tono sugirió que no la creyó ni por un momento. Al otro lado de la habitación, Marcus estaba hablando ahora con un grupo de jóvenes empresarios. Uno de ellos, un multimillonario de la tecnología, asentía con entusiasmo ante algo que había dicho. Elizabeth no podía oír la conversación, pero podía ver el respeto en sus expresiones. Miranda se había acercado al grupo de Marcus, fingiendo examinar una escultura cercana. Se sintió atraída por su presencia, por la forma en que se comportaba con tranquila confianza. No era la seguridad en sí mismo fabricada que estaba acostumbrada a ver en estos círculos, sino algo más genuino. Sabes, Miranda escuchó decir a Marcus, el verdadero lujo no se trata de lo que posees, sino de cómo tratas a los demás. La declaración, simple pero profunda, hizo que varias personas asintieran pensativamente. Elizabeth observó cómo su velada cuidadosamente orquestada comenzaba a escabullirse de sus dedos. Se suponía que este sería su momento de triunfo, una demostración sutil de su poder. En cambio, Marcus de alguna manera lo había convertido en su escenario. Su novio, Richard Sterling, apareció a su lado, su mano posesiva en su cintura. Cariño, tu pequeño experimento parece estar fracasando, susurró, su aliento oliendo a whisky caro. Sus ojos se entrecerraron mientras miraba a Marcus. El encanto de la mujer se había apoderado de otro grupo de invitados influyentes. Bernard Crawford no se había movido. ¿Pareces incómoda, Elizabeth? Seguro que esto es exactamente lo que querías. ¿Tu empleada, mezclándose con la élite? Sus palabras destilaban sarcasmo. ¿O quizás había otra motivación detrás de esta invitación? Elizabeth se sentía atrapada. La velada se le estaba escapando de las manos y no podía detenerla. Más importante aún, no podía dejar de observar cómo Marcus seguía llamando la atención sin esfuerzo,
Su presencia atraía a la gente como polillas a la llama. Miranda había abandonado por completo cualquier pretensión de examinar arte y se había unido al grupo de Marcus. Su risa, genuina y cálida, se extendió por toda la sala, haciendo que Elizabeth apretara la mandíbula. La noche era joven y la dinámica de poder que había dado por sentada ya estaba cambiando bajo sus pies. La música ambiental de la gala no podía ocultar el trasfondo de las cambiantes corrientes sociales mientras Miranda se sentía atraída por la órbita de Marcus. Estaban de pie cerca de una pintura renacentista y su conversación fluía con naturalidad a pesar de sus diferentes orígenes. Siempre quise trabajar con causas humanitarias, confesó Miranda, bajando ligeramente su habitual armadura social. Pero en nuestro círculo, se considera, bueno, poco práctico. Marcus escuchó atentamente, con una postura relajada pero atenta. ¿Qué te lo impide?, preguntó directamente. Sin lugares comunes ni sutilezas sociales, solo una pregunta sencilla que llegaba al meollo del asunto. Supongo que es miedo, admitió Miranda, sorprendiéndose a sí misma con su honestidad. Miedo a decepcionar las expectativas familiares, a salirme de mi papel prescrito. Giró la costosa pulsera que llevaba en la muñeca, un hábito nervioso que creía haber superado hacía años. Mientras tanto, Elizabeth observaba su interacción desde el otro lado de la habitación, y su compostura se quebró ligeramente mientras apuraba su tercera copa de champán. La visión de Miranda, su amiga más cercana, enfrascada en una conversación profunda con Marcus, le revolvió el estómago. Richard Sterling, Elizabeth, el novio de la chica, observaba la escena con ojos calculadores. Como gerente de fondos de cobertura, se enorgullecía de identificar oportunidades y amenazas. Marcus, decidió, era definitivamente una amenaza. Richard se acomodó la corbata de seda italiana y comenzó a formular un plan. Parecen muy atraídos el uno por el otro, comentó Richard, con una voz cuidadosamente neutral mientras permanecía de pie junto a Elizabeth. Su mano se apretó alrededor de su vaso de whisky. La respuesta de Elizabeth se interrumpió cuando otra carcajada genuina vino de la dirección de Miranda. El sonido pareció atravesar la cortesía artificial que generalmente dominaba estos eventos. Marcus y Miranda se habían trasladado a un rincón más tranquilo, y su conversación se hizo más profunda. He administrado los hogares de los ricos durante años, compartió Marcus, con una voz firme y honesta. Me ha dado una perspectiva única sobre lo que realmente importa en la vida. ¿Y qué es eso?, Miranda se inclinó hacia adelante, genuinamente curiosa. Autenticidad, respondió sin dudarlo. El coraje de ser un o mismo, independientemente de las expectativas o la presión social. Sus palabras resonaron en Miranda, tocando algo que había enterrado bajo años de condicionamiento social. Se encontró compartiendo sus sueños de iniciar una fundación para niños desfavorecidos, ideas que nunca había expresado en su círculo social. Elizabeth, incapaz de contenerse por más tiempo, comenzó a moverse hacia ellos, pero Richard la detuvo. Déjame manejar esto, murmuró, enderezándose las esposas. Sé cómo tratar con gente como él. Pero Elizabeth apenas lo escuchó. Estaba paralizada por la visión de su mundo social cuidadosamente construido cambiando ante sus ojos. Marcus, a quien había tenido la intención de humillar, en cambio se estaba convirtiendo en el centro de interés y respeto genuinos. Los otros invitados también lo habían notado. Circulaban rumores sobre el aplomo de Marcus, su inteligencia, la forma en que se comportaba. Algunos comenzaron a cuestionar por qué alguien de su calibre estaba trabajando como administrador de la casa. Otros especulaban sobre sus antecedentes. Mirando a ella le pareció que se abría más que en años. A veces siento que todos estamos interpretando papeles en una producción teatral, le confesó a Marcus. Todos con máscaras, siguiendo guiones. Marcus asintió pensativamente. La pregunta es, ¿cuándo decidimos escribir nuestras propias líneas? La conversación fue interrumpida por la llegada de Richard. Sus costosos zapatos hicieron clic contra el piso de mármol mientras se acercaba a ellos con confianza practicada. Pero antes de que pudiera alcanzarlos, una conmoción cerca de la entrada captó la atención de todos. Un nuevo invitado había llegado, alguien que cambiaría el curso de la noche por completo. Las piezas seguían encajando, construyendo hacia una revelación que haría añicos las cuidadosas fachadas de todos los presentes.
La atmósfera en la habitación cambió sutilmente, como el momento antes de que estalle una tormenta. Elizabeth, observando desde su posición cada vez más aislada, sintió una creciente sensación de temor. Había orquestado esta noche para afirmar su dominio, pero en cambio, estaba viendo cómo su mundo cuidadosamente construido comenzaba a desmoronarse. La tensión en el gran salón de baile llegó a un punto de ruptura cuando Elizabeth, incapaz de contenerse más, caminó con determinación hacia Marcus y Miranda. Sus tacones de diseñador resonaron contra el piso de mármol, creando un ritmo que coincidía con los latidos acelerados de su corazón. Marcus, la voz de Elizabeth tenía una dulzura forzada que no coincidía con sus ojos. Espero que estés disfrutando de mi caridad. Debe ser un gran cambio con respecto a limpiar baños. Pronunció las palabras con una sonrisa que podría cortar el cristal. Marcus se volvió para mirarla, su compostura inquebrantable. Gracias por la invitación, señorita Warner. Ha sido una velada iluminadora. Su respuesta, mesurada y profesional, solo sirvió para alimentar la frustración de Elizabeth. Miranda observó el intercambio, acercándose inconscientemente a Marcus. El movimiento no pasó desapercibido para Elizabeth, cuya sonrisa se tensó aún más. Miranda, cariño, Elizabeth se volvió hacia su amiga, seguramente te amo. ¿Tienes mejores cosas que hacer que atender a los empleados? Las palabras flotaban en el aire como veneno. En realidad, Miranda enderezó la columna. Marcus y yo estábamos teniendo una fascinante discusión sobre la responsabilidad social y la vida auténtica. Su voz tenía una fuerza recién descubierta que la sorprendió incluso a ella. Richard apareció detrás de Elizabeth, colocando una mano posesiva en su cintura. Vamos, recordemos todos nuestras posiciones aquí, dijo, su sonrisa corporativa no llegó a sus ojos. Marcus, aunque apreciamos tu servicio, quizás sea hora de dar por terminada la noche. Marcus miró a Richard a los ojos fijamente. ¿Mi posición?, preguntó en voz baja. ¿Y cuál sería esa posición, señor Sterling? ¿La que ha asumido que tengo, o la que realmente me he ganado? La sonrisa de Richard vaciló ligeramente. No estaba acostumbrado a que lo desafiaran, especialmente no alguien que consideraba inferior a él. Escuche, dio un paso adelante, bajando la voz amenazadoramente, he tratado con trepadores sociales antes. Sea cual sea el juego al que estés jugando, el único juego que se está jugando esta noche, interrumpió Marcus con calma, es el que inició la señora Warner cuando extendió esta invitación. Sus palabras hicieron que varios invitados cercanos voltearan la cabeza. Miranda observó el intercambio con creciente claridad. Elizabeth, dijo de repente, ¿por qué realmente invitaste a Marcus esta noche? La compostura de Elizabeth se quebró ligeramente. No tengo que dar explicaciones a nadie, espetó, pero su voz vaciló. No necesito explicaciones, dijo Marcus en voz baja. Tus intenciones fueron claras desde el momento en que anunciaste mi invitación a tus amigos mientras yo estaba limpiando la habitación de al lado. Un murmullo recorrió la multitud reunida. El rostro de Elizabeth se sonrojó cuando se dio cuenta de que su humillación calculada estaba fracasando espectacularmente. Richard, intentando salvar la situación, dio un paso adelante nuevamente. Ahora mira, comenzó, pero Marcus lo interrumpió con un gesto. Señor Sterling, lo he visto manipular 3 acuerdos comerciales solo esta noche, haciendo que los votos fueran vacíos. Promesas a las personas que confían en ti. Tal vez deberíamos hablar de eso en su lugar. El rostro de Richard palideció. No sabes nada sobre mis negocios, susurró. Sé más de lo que crees, respondió Marcus con calma. La ventaja de ser la ayuda es que la gente a menudo habla libremente frente a nosotros, asumiendo que somos invisibles. Miranda abrió los ojos como platos mientras procesaba las implicaciones. Había presenciado las prácticas comerciales de Richard de primera mano, pero siempre había permanecido en silencio, desempeñando su papel en el teatro social. La confrontación había atraído a una pequeña multitud ahora. La charla habitual de gala se estaba apagando mientras la gente se esforzaba por escuchar. Elizabeth miró a su alrededor frenéticamente, dándose cuenta de que estaba perdiendo el control no solo de la noche, sino de su narrativa cuidadosamente construida. Solo eres un sirviente, escupió, abandonando toda pretensión de cortesía. ¿Cómo te atreves a hablarnos de esta manera?
La respuesta de Marcus fue interrumpida por la llegada de alguien nuevo en su círculo, el invitado inesperado cuya presencia pronto cambiaría toda la noche. Las piezas estaban a punto de encajar, lo que llevaría a una revelación que lo cambiaría todo. La tensión se cristalizó cuando Marcus se volvió hacia Elizabeth. Su actitud tranquila contrastaba marcadamente con su rabia apenas contenida. Un sirviente conoce todos los secretos, dijo, su voz se escuchó en la reunión ahora silenciosa. Vemos los rostros reales detrás de las máscaras. Un distinguido caballero mayor entre la multitud se aclaró la garganta. De hecho, Elizabeth, hablando de secretos. Era Harold Montgomery, miembro de la junta directiva de varias fundaciones benéficas desde hacía mucho tiempo. Quizás deberíamos discutir sus prácticas contables creativas con la Fundación Children's Hope. El rostro de Elizabeth se empalideció. No sé de qué estás hablando, dijo rápidamente, pero su voz había perdido su tono de confianza. Los fondos faltantes de la gala del año pasado, continuó Harold, con voz firme. ¿Los que desaparecieron misteriosamente antes de llegar a los destinatarios previstos? El murmullo del alboroto entre la multitud se hizo más fuerte. Marcus observó en silencio cómo se desarrollaba la escena. No había planeado esto, pero sabía acerca de las discrepancias financieras. Era sorprendente lo que la gente discutía frente a alguien que consideraban invisible. ¿Eso es absurdo? Elizabeth intentó reírse, pero... Su voz se quebró. Richard, diles. Pero Richard había dado un paso atrás, distanciándose físicamente de Elizabeth. La autoconservación era su instinto más fuerte, y podía sentir en qué dirección soplaba el viento. Miranda se enderezó, años de conocimiento reprimido finalmente encontraron voz. La Fundación Children's Hope no es la única, ¿verdad, Elizabeth? Su voz era tranquila pero clara. ¿Qué pasa con la iniciativa de educación artística? El Fondo de Empoderamiento de la Mujer. Elizabeth se giró para mirar a su amiga, la traición escrita en sus rasgos. Miranda, ¿cómo te atreves? ¿Cómo me atrevo? La voz de Miranda se hizo más fuerte. ¿Cómo me atrevo a decir finalmente la verdad? Te he visto manipular y malversar fondos durante años, y siempre me decía a mí misma que no me correspondía hablar. La multitud había crecido, atraída por el drama que se desarrollaba. La imagen cuidadosamente elaborada de Elizabeth se estaba desmoronando ante sus ojos. Son acusaciones sin fundamento, trató Elizabeth de recuperar el control, pero sus palabras sonaban huecas incluso para sus propios oídos. Marcus dio un paso adelante ligeramente. ¿Lo son? Los registros son bastante claros, señorita Warner. Cada transacción, cada donación desviada, cada hoja de cálculo manipulada, todas dejan rastros. ¿Y cómo sabrías algo de eso? Espetó Elizabeth, pero ahora había miedo debajo de su ira. Porque, respondió Marcus con calma, antes de elegir este camino, pasé 15 años como contable forense. Algo que podrías haber sabido si alguna vez te hubieras molestado en leer mi currículum completo en lugar de ver solo lo que querías ver. Un jadeo recorrió la multitud. El mundo de Elizabeth se iba desmoronando hilo a hilo, y su fachada cuidadosamente construida se resquebrajaba bajo el peso de las verdades expuestas. Richard, sintiendo el desastre, trató de salvar lo que pudo. Seguro que podemos discutir esto en privado, sugirió, mirando nerviosamente a la multitud reunida de la élite de Nueva York. Pero era demasiado tarde. La presa se había roto, y años de secretos cuidadosamente escondidos estaban saliendo a la luz. Los susurros se habían convertido en discusiones abiertas, y más personas estaban dando un paso adelante con sus propias historias de las manipulaciones y engaños de Elizabeth. Miranda se acercó a Marcus, sacando fuerza de su presencia constante. Es liberador, ¿no?, dijo en voz baja. Finalmente decir la verdad. La noche estaba lejos de terminar, y las revelaciones más grandes aún estaban por venir. Mientras Elizabeth estaba allí, mirando cómo se desmoronaba su imperio social, no tenía idea de que el verdadero impacto de la noche todavía estaba esperando entre bastidores. El gran salón de baile se había transformado de un espacio de superficiales cortesías a una arena de honestidad cruda. La apariencia de alta sociedad, cuidadosamente conservada, comenzó a resquebrajarse cuando los invitados, inspirados por los acontecimientos que se estaban desarrollando, comenzaron a compartir sus propias verdades. He estado fingiendo mi experiencia en arte durante años, anunció Catherine Blackwell, una destacada dueña de una galería.
La mitad de las piezas que he autentificado son, en el mejor de los casos, cuestionables. Su confesión provocó un revuelo entre los miembros de la comunidad artística presentes. Jonathan Pierce, socio principal de un prestigioso bufete de abogados, dio un paso adelante. ¿Mi fundación pro bono? Es un refugio fiscal. Nada más. Sus palabras llevaban el peso de años de culpa. Elizabeth observó con horror cómo su círculo social comenzaba a implosionar. Las mismas personas que había cultivado como aliados ahora participaban en lo que parecía una confesión masiva. Miranda, energizada por la atmósfera de decir la verdad, hizo su anuncio. Renuncio a la junta directiva de Warner Industries, declaró, mirando directamente a Elizabeth. Acepté un puesto en Global Aid Initiative. Es hora de que haga algo significativo con mi privilegio. Los murmullos de sorpresa que siguieron fueron interrumpidos por Richard. Intentó intervenir. Todos han bebido demasiado champán, dijo en voz alta, tratando de recuperar el control. Tal vez deberíamos hablar de tu tráfico de información privilegiada, Richard. Gritó una voz entre la multitud. Era Simon Chen, un analista junior de la firma de Richard. O de las cuentas en el extranjero que has estado administrando para ciertos oligarcas rusos. El rostro de Richard se puso pálido. Su fachada cuidadosamente mantenida de prácticas comerciales legítimas comenzó a desmoronarse. La velada se había convertido en algo sin precedentes, un desahogo colectivo de la élite adinerada. Años de apariencias mantenidas y verdades cuidadosamente ocultas estaban siendo expuestas bajo los candelabros de cristal. Todos hemos sido cómplices, Miranda se dirigió a la multitud. Hemos mantenido este sistema de privilegio y exclusión, pretendiendo que era normal, aceptable. Marcus observó cómo se desarrollaba la escena, su presencia actuando como catalizador de esta inesperada revolución social. No había planeado esto, pero reconoció su importancia. Elizabeth, tratando desesperadamente de mantener algo de control, intentó acallar las confesiones. Esto es absurdo. Somos los pilares de la sociedad, somos los pilares de la desigualdad, interrumpió otro invitado, un gerente de fondos de cobertura. Seamos honestos al menos en eso. La atmósfera en la sala había cambiado drásticamente. Las barreras habituales de la jerarquía social se habían disuelto temporalmente, reemplazadas por una inusual sensación de solidaridad en decir la verdad. Miranda se movió entre la multitud, ya estableciendo contactos para su nuevo rol. Sus ojos brillaban con determinación, sus movimientos energizados por su decisión de liberarse de la influencia de Elizabeth. No se trata solo de confesiones individuales, dijo finalmente Marcus, su voz se escuchó por toda la sala. Se trata de reconocer el sistema que todos hemos perpetuado. La noche se había convertido en un momento decisivo para muchos de los presentes. Se estaban eliminando las máscaras sociales, revelando a los humanos complejos debajo de las fachadas adineradas. Pero incluso mientras se desarrollaba esta revolución social, pero aún quedaba mucho por hacer. El invitado inesperado que había llegado antes estaba esperando el momento perfecto para revelar información que sacudiría los cimientos del mundo de Elizabeth. La atmósfera crepitaba de tensión cuando Marcus se convirtió en el centro de atención de la velada, pero no de la forma en que Elizabeth había pretendido. Los invitados se reunieron a su alrededor, ansiosos por escuchar su perspectiva sobre la disparidad de riqueza que todos habían ayudado a mantener. Su comprensión de ambos mundos es única, dijo un juez respetado, genuinamente interesado. ¿Cómo ve la desconexión entre los ricos y la clase trabajadora? Antes de que Marcus pudiera responder, una nueva figura se abrió paso entre la multitud. James Chen, vestido con un traje impecable que rivalizaba con cualquiera de los presentes en la sala, se acercó con pasos decididos. Elizabeth lo notó primero, su rostro registraba confusión y luego alarma creciente. Marcus, gritó James, su voz se extendió por toda la sala. ¿O debería decir Marcus Chen Blackwood? La sala quedó en silencio. La expresión de Marcus permaneció neutral, pero una ligera tensión apareció en su mandíbula. Richard, percibiendo una oportunidad para recuperar el control, dio un paso adelante con entusiasmo. ¿Chen Blackwood? ¿Como en las industrias Blackwood? Su voz destilaba un interés repentino. James asintió, de pie junto a Marcus. Mi querido amigo aquí no es un simple administrador de una casa.
Es el heredero de uno de los mayores conglomerados tecnológicos de Asia. La copa de champán de Elizabeth se le resbaló de los dedos y se rompió en el suelo de M. Armol. El sonido resonó en el silencio atónito. Marcus y yo asistimos juntos a Oxford, continuó James, ignorando la reacción de Elizabeth. Era brillante, el primero de nuestra clase en negocios y ética. Todos esperaban que se hiciera cargo del imperio de su familia. Miranda miró a Marcus, la comprensión amanecía en sus ojos. Es por eso que entiendes ambos mundos tan bien, dijo suavemente. Elegiste vivir en uno mientras pertenecías al otro. Marcus finalmente habló, su voz firme. Quería entender cómo vivía la otra mitad. No como un tonto, se rió James. Has creado más organizaciones benéficas legítimas bajo diversos alias que la mayoría de los multimillonarios en toda su vida. El rostro de Richard se puso de un interesante tono pálido al darse cuenta de que había pasado la noche siendo condescendiente con alguien que valía más que todos los que estaban en la sala juntos. Elizabeth dio un paso adelante, con la voz temblorosa. ¿Has estado mintiendo todo este tiempo? ¿Jugando a algún tipo de juego? Nada de juegos, señorita Warner, respondió Marcus con calma. Solo observación. Y lo que he observado es un sistema que necesita un cambio radical. La multitud murmuró, procesando esta revelación. Algunos parecían avergonzados por el trato que le habían dado antes, otros parecían fascinados por su elección de vivir por debajo de sus posibilidades. ¿Pero por qué?, preguntó alguien. ¿Por qué trabajar como administrador de una casa cuando podías? ¿Cuándo podía qué?, interrumpió Marcus. ¿Vivir en una burbuja de privilegio? ¿Hacer donaciones caritativas simbólicas mientras se mantiene el status quo? Elegí comprender el mundo real, ver cómo la riqueza y el poder realmente afectan la vida de las personas. James sonrió orgulloso a su amigo. Y ahora está planeando algo revolucionario con esa comprensión, ¿no es así, Marcus? La sala esperaba con la respiración contenida. Las revelaciones de la noche aún no habían terminado, de hecho, estaban construyendo algo aún más significativo. La verdadera identidad de Marcus era solo el comienzo de una historia que reconfiguraría la comprensión de todos sobre el poder, el privilegio y el propósito. El gran salón de baile cayó en un silencio expectante mientras James Chen se preparaba para revelar el alcance completo de la identidad y las intenciones de Marcus. Los candelabros de cristal proyectaban sombras dramáticas sobre los rostros de la élite de Nueva York, ahora pendientes de cada palabra sobre el hombre al que habían descartado como mero personal. Marcus no es solo el heredero de Blackwood Industries, anunció James, su voz se transmitió a través de la sala silenciosa. Ha estado realizando un estudio global sobre el poder, el privilegio y el propósito. Elizabeth se agarró al respaldo de una silla cercana, con los nudillos blancos. ¿Investigación? ¿Fuimos los sujetos de tu investigación? No sujetos, corrigió Marcus con firmeza. Ejemplos. Ejemplos de cómo la riqueza puede corromper o elevar, dependiendo de cómo se maneje. Se volvió para dirigirse a toda la sala. He trabajado en 38 hogares en 12 países. He visto cómo la riqueza se usa como arma, como escudo y, ocasionalmente, como herramienta para un cambio genuino. Miranda se acercó, fascinada. Por eso siempre parecías entender ambos lados de cada conversación. No te limitabas a observar, vivías en ambos mundos simultáneamente. Exactamente, confirmó James. Y ahora, Marcus está listo para implementar lo que ha aprendido. La Fundación Chen Blackwood se prepara para lanzar la mayor iniciativa del sector privado para la movilidad social en la historia. La revelación provocó susurros entre la multitud. Richard, que había estado tratando de avanzar lentamente hacia la salida, se quedó paralizado. Un compromiso de $50.000 millones, afirmó Marcus claramente. No para caridad, sino para el cambio. Programas educativos, inversiones en pequeñas empresas, iniciativas de atención médica. Todo diseñado en base a experiencias reales, no teorías de sala de juntas. Elizabeth se rió nerviosamente. Esto es absurdo. Espera que creamos que eligió limpiar mis casas y atender a mis invitados como una especie de experimento social. No, señorita Warner, respondió Marcus con calma. Elegí entender cómo piensa la gente como usted, cómo justifica sus acciones, cómo mantiene los sistemas que mantienen a los demás en su lugar.
Su invitación de esta noche fue en realidad perfecta, demostró exactamente lo que he estado estudiando. La sala estaba absolutamente en silencio ahora. Incluso los camareros habían dejado de moverse, escuchando atentamente cada palabra. Su intento de humillarme esta noche reveló más sobre me habló más de mí que de mí, y continuó Marcus. Me mostró por qué es necesario el cambio, no solo en los sistemas, sino en las mentalidades. Miranda, que había estado procesando todo, de repente sonrió con comprensión. Es por eso que nuestras conversaciones se sintieron tan reales, dijo. Tú eras la única persona en este círculo que era verdaderamente auténtica. James asintió con la cabeza en señal de aprobación. La primera iniciativa de la fundación se lanza la semana que viene. Comenzaremos con la reforma educativa en 10 ciudades importantes, incluida Nueva York. Lo interesante es que, hizo una pausa y miró directamente a Elizabeth. Comenzamos en las comunidades exactas a las que se suponía que iban a ayudar los fondos de caridad malversados. La fachada de Elizabeth finalmente se quebró por completo. Se hundió en una silla cercana, y el peso de sus acciones y sus consecuencias finalmente la golpeó. La noche estaba casi terminada, pero todavía faltaba una revelación final, una que transformaría esto de una simple exposición de privilegios a algo mucho más profundo. Las piezas estaban casi todas en su lugar para el acto final de este drama social. La atmósfera en el salón de baile se había transformado por completo de su anterior glamour superficial. Elizabeth estaba sentada aislada en su silla. Su mundo cuidadosamente construido yacía en ruinas a su alrededor, mientras la multitud gravitaba hacia Marcus, hambrienta de respuestas y explicaciones. No lo entiendes, estalló Elizabeth de repente, con la voz quebrada por la desesperación. Tenía que mantener mi posición. Mi reputación. Después de lo que pasó con mi padre, se detuvo de repente, dándose cuenta de que había dicho demasiado. Marcus se volvió hacia ella, su expresión se suavizó un poco. ¿Te refieres a después de que lo perdió todo en la crisis financiera de 2008 y tuvo que reconstruirse desde cero? Elizabeth levantó la cabeza de golpe. ¿Cómo hiciste? Lo sé porque estuve allí, Elizabeth. Mi padre fue uno de los inversores que ayudó a que el tuyo se recuperara. Pero en lugar de aprender humildad de esa experiencia, elegiste convertirte exactamente en lo que casi había destruido a tu familia. La revelación la dejó atónita. Elizabeth entró en la habitación. El pasado cuidadosamente escondido de Elizabeth ahora estaba expuesto. Su desesperado ascenso a la prominencia social, su despiadada determinación de nunca volver a ser vulnerable. Todo lo que hice fue para protegerme, susurró Elizabeth, pero sus palabras se escucharon en el silencio. Las donaciones que desvié, la gente a la que pisoteé. No podía arriesgarme a volver a ser pobre. Miranda se acercó a su ex amiga, con comprensión mezclada con decepción. Te habríamos ayudado, Elizabeth. A los verdaderos amigos no les importa el estatus. Richard, viendo una oportunidad para desviar la atención, trató de intervenir. Todos hacemos lo que debemos para sobrevivir en este mundo. No, Marcus lo interrumpió con firmeza. Hacemos lo que elegimos hacer. Cada persona en esta habitación ha tenido opciones. Algunos de ustedes eligieron ayudar a los demás, algunos eligieron ayudarse solo a sí mismos. La multitud se movió incómoda, cada persona enfrentándose a sus propias opciones y compromisos. Mi investigación, continuó Marcus, no se trataba solo de la desigualdad de la riqueza. Se trataba de la naturaleza humana, de cómo las personas manejan el poder y los privilegios. Elizabeth, te convertiste en un ejemplo perfecto de cómo el miedo puede corromper. Elizabeth se puso de pie, temblorosa. ¿Y qué te da derecho a juzgarnos? ¿A estudiarnos como ratas de laboratorio? No estoy juzgando, respondió Marcus con calma. Estoy observando, aprendiendo y ahora estoy actuando para crear un cambio. La pregunta es, ¿quién se unirá a mí? Varias manos se levantaron de inmediato, incluida la de Miranda. Incluso algunos de los aliados más cercanos de Elizabeth dieron un paso adelante, ansiosos por ser parte de algo significativo. Richard, al ver que la marea cambiaba por completo, hizo un último intento desesperado. Todo esto es muy conmovedor, pero algunos de nosotros tenemos asuntos reales que atender. Tus asuntos reales están a punto de volverse muy interesantes, interrumpió James, sacando su teléfono.
La SEC ha estado particularmente interesada en parte de la información que hemos reunido. El color desapareció del rostro de Richard cuando se dio cuenta de las implicaciones totales de la presencia de Marcus en sus vidas. Todo había sido documentado. La noche se acercaba a su clímax, pero la revelación final, la que transformaría por completo la comprensión de todos sobre el poder, la riqueza y la responsabilidad, aún estaba por llegar. El escenario estaba listo para el acto final de este drama social que había comenzado como un simple intento de humillación y se había convertido en algo mucho más profundo. El gran salón de baile del Metropolitan, que había sido testigo de innumerables reuniones sociales, nunca había visto una noche como esta. Cuando la noche alcanzó su punto culminante, Marcus dio un paso hacia el centro de la sala. Su presencia ahora exigía la atención que anteriormente había desviado. Lo que todos ustedes han presenciado esta noche es más que solo la exposición de secretos, comenzó Marcus, con voz firme y clara. Es el final de un experimento que demuestra un punto crucial: la riqueza sin propósito es veneno. Elizabeth, todavía conmocionada por las revelaciones anteriores, levantó la vista cuando Marcus se acercó a ella. La verdad, Elizabeth, es que esta noche no se trataba solo de ti. Era la culminación de un estudio de una década sobre cómo la riqueza corrompe o eleva en función de una única elección: la elección de servirse a uno mismo o servir a los demás. Entonces, en un momento que dejó atónita a la multitud ya conmocionada, Marcus metió la mano en su chaqueta y sacó un sobre grueso. Dentro de esto hay documentos que muestran que a todas las personas de esta sala se les ha ofrecido la misma oportunidad durante el año pasado, la oportunidad de ayudar a los demás sin reconocimiento ni recompensa. Disfrazada como pequeñas solicitudes caritativas, propuestas comerciales o llamadas de ayuda. La sala quedó en completo silencio mientras Marcus continuaba. Algunos de ustedes, asintió hacia Miranda, eligieron ayudar sin dudarlo. Otros, sus ojos recorrieron a Richard y Elizabeth, eligieron explotar esas oportunidades para obtener ganancias personales. James dio un paso adelante y agregó: la Fundación Chen Blackwood no solo está lanzando una iniciativa de $50.000 millones. Estamos creando un nuevo modelo de responsabilidad social, y nuestros primeros socios serán aquellos que demostraron su carácter cuando pensaron que nadie los estaba mirando. Elizabeth se puso de pie de repente, una terrible comprensión apareció en su rostro. El hombre sin hogar afuera de mi edificio, el interno con la madre enferma, la propuesta de financiación escolar. Todas las pruebas de carácter, cuidadosamente orquestadas, confirmó Marcus. Cada persona en esta sala se enfrentó a situaciones similares, adaptadas a sus circunstancias. Miranda, por ejemplo, financió en secreto la educación de 3 niños cuando pensó que nadie lo sabría nunca. Los ojos de Miranda se abrieron de par en par al reconocerlo. La fundación de becas que me contactó la primavera pasada, ¿fuiste tú? La sala estalló en murmullos mientras la gente comenzaba a reconocer sus propias pruebas, sus propias elecciones, sus propios momentos de triunfo o fracaso. Esta noche no se trataba de humillación, Elizabeth, dijo Marcus suavemente. Se trataba de revelación. Cada persona aquí tuvo la oportunidad de demostrar quiénes son realmente cuando el foco de atención no está sobre ellos. Algunos aprobaron. Algunos fallaron. Pero todos mostraron su verdadero carácter. Luego, en el último giro impactante de la noche, Marcus anunció: a quienes eligieron ayudar a los demás, incluso cuando pensaron que nadie los estaba viendo, se les está ofreciendo ser socios en la fundación. No por su riqueza o estatus, sino porque demostraron que entienden el verdadero propósito del privilegio: ayudar a los demás. El impacto fue inmediato y profundo. Las jerarquías sociales se desmoronaron cuando las personas se dieron cuenta de que su verdadero valor ya había sido medido, no por sus cuentas bancarias o estatus social, sino por sus acciones cuando pensaron que nadie los estaba viendo. Elizabeth, finalmente comprendiendo el alcance total de lo que había sucedido, se hundió en su silla. Su intento de humillar a Marcus había expuesto en cambio una verdad de la que había pasado años escondiéndose, que su peor enemigo había sido su propio miedo a la vulnerabilidad. Cuando la noche estaba llegando a su fin, Marcus levantó su copa en un brindis final, por el futuro que elegimos crear. No a través de grandes gestos o exhibiciones públicas, sino a través de las decisiones silenciosas que tomamos cuando pensamos que nadie nos está mirando. La noche que comenzó como un intento de humillación se había transformado en una poderosa lección sobre la riqueza, el privilegio y las decisiones que realmente nos definen.
Cuando los invitados se fueron, no solo se llevaron consigo el impacto de las revelaciones, sino una profunda comprensión de que el verdadero carácter se revela no en cómo tratamos a quienes están por encima de nosotros, sino en cómo tratamos a quienes creemos que no pueden ayudarnos a cambio. La historia terminó donde comenzó, en un lujoso salón de baile de Manhattan, pero nada volvería a ser lo mismo. La revolución social que comenzó con el intento de humillación de una mujer se había convertido en un catalizador para el cambio genuino, demostrando que a veces las mayores transformaciones comienzan con los actos más pequeños de crueldad o bondad.